En esta oportunidad, amados hermanos, quiero concluir con este tema de nuevos cielos y nueva tierra, parte 3. Y espero de que a esta altura ustedes ya se puedan haber dado cuenta acerca del lenguaje que la palabra de Dios nos trae para explicarnos ciertas áreas. En este caso, para explicarnos acerca de los nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, cuando usted ya me han escuchado enseñar este tópico, entonces ustedes se van a encontrar con pasajes en la palabra del Señor en donde cuando usted lea, usted va a tener un poco más de entendimiento qué es lo que la Biblia está diciendo. Y esto es importante de tenerlo en cuenta cuando meditamos y estudiamos la palabra. Y en esta oportunidad quiero traer un salmo en donde enfatiza, y yo mejor dicho, enfatizo de poder aclarar y ponerlo más, enseñarlo más claro acerca del lenguaje que la Biblia o los autores de la Biblia, en este caso el rey David, utiliza este lenguaje también apocalíptico, este lenguaje figurativo, este lenguaje con analogía o de figuras para describir lo que él está pasando. O sea, el énfasis es de que no necesariamente tenemos que interpretar la Biblia literalmente como dice ahí, y ese ha sido el motivo de este estudio, para poder entender un poco más la palabra. Pero este conocimiento de saber de que la Biblia tiene este tipo de lenguaje, no es, como lo dije al inicio, no es simplemente para tener un conocimiento bíblico, un conocimiento intelectual. No, es cuando entendemos este lenguaje, es relevante para nuestras vidas. Tiene mucho que ver con nuestro caminar. Y ustedes se han dado cuenta ya, espero, de que todo lo que traemos aquí en la nueva vida en Cristo está enfocada de una forma u otra en la obra redentora de nuestro Señor. Está enfocada en que somos una nueva creación. Y este tópico de vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra también tiene que ver con lo mismo. Entonces, cuando conocemos este lenguaje, entonces podemos entender con mayor claridad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para concluir este tipo de lenguaje que la palabra del Señor nos habla, referente al lenguaje apocalíptico, a este lenguaje metafórico, a este lenguaje de figuras, vamos a leer un salmo que no lo pude encontrar hace 2 semanas atrás que tuvimos un estudio bíblico con los hermanos de allá en Colombia. Y estaba tratando de acordarme de este salmo en donde David utiliza este lenguaje. Entonces, es el Salmo 18. El Salmo 18, David habla, qué es lo que le está ocurriendo a él, porque en este momento, David, escuchen, esto es muy interesante, David ya ha sido ungido como rey. ¿Ok? David, no sé a qué altura, después que ha sido ungido, es este salmo que él escribe. Pero un año antes que David sea ungido como rey, Samuel, el profeta, ya ungió a Saúl como rey. O sea, Saúl es ungido como rey y luego al año siguiente David es ungido como rey, pero Saúl es el rey del pueblo de Israel. Pero David no lo es todavía, pero ya había sido ungido. Interesante porque en este momento
Saúl es el rey y David es el rey, pero Saúl es el que está gobernando, no David. Pero por el espacio de 40 años, esto tiene un sentido profético, por el espacio de 40 años vemos que los dos andan en esa misma posición. Pero eso no es lo que yo quiero hablar. Lo que quiero hablar es esto, es de que cuando David escribe este salmo, Saúl lo está persiguiendo, lo quiere matar a David. Entonces, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero él no lo hace porque él reconoce de que Saúl es el rey de Israel y él es el ungido de Dios en ese momento. Pero David describe en este salmo lo que para él significa la persecución de Saúl, porque Saúl lo quiere matar, lo está persiguiendo. Y David describe esta persecución de Saúl, lo describe en este salmo, y este es el lenguaje que él utiliza. Escuchen, empezando del versículo 1, rápidamente, no quiero demorarme en esto. Versículo 1 dice David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y escuchen, mire el lenguaje a partir del versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre el querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu presencia, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hasta ahí nomás podemos seguir leyendo, pero se dan cuenta a lo que quiero hablar esto, mis hermanos. Si usted tal vez lee este salmo sin tener el entendimiento de lo que dice, usted dice, ¿qué lenguaje es este? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo David en este salmo? Es como si fuera el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Es como si, dice que se movieron los cimientos de la tierra. Tembló la tierra y dice, y todo el cerro fue removido. Vemos un lenguaje apocalíptico, un lenguaje que David lo describe. ¿Por qué? Porque dice que Dios escuchó su clamor. Y cuando Dios escuchó su clamor, Él respondió. Y esto es como Dios responde, pero en una forma figurativa. No es literal.
Entonces, cuando encontramos pasajes de la Biblia, vamos a encontrar este lenguaje. Entonces, a nosotros nos da un mejor entendimiento para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque si no lo conocemos, entonces vamos a estar interpretándolo mal y por lo tanto no vamos a ver el beneficio. Entonces, este es el lenguaje de que David lo utilizó y está lleno. Y yo le voy a decir también, nosotros en una forma u otra también utilizamos un lenguaje bien parecido cuando queremos describir algo. Y no necesariamente lo estamos diciendo literalmente. ¿Me entienden? Entonces, habiendo ya, espero de que a esta altura pues esté claro cuando nos encontramos con pasajes en la palabra del Señor que tienen este tipo de lenguaje. El problema es de que cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos los evangelios, leemos las cartas de Pablo, también hay este tipo de lenguaje. Y el problema es de que muchas de las veces tendemos a interpretarlos literalmente. Y por ello podemos entrar en error. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de este tópico de nuevos cielos y nueva tierra, no necesariamente la palabra está hablando del cosmos, de lo físico, está hablando de lo espiritual. Entonces, los profetas en el Antiguo Testamento ya empiezan a hablar, Dios en su plan ya empieza a profetizar por medio de los profetas acerca de esta nueva vida, esta que es por medio de la obra redentora de nuestro Señor. Esta nueva vida es inaugurada con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero los profetas en el Antiguo Testamento ya empiezan a traer este mensaje. Y cuando entendemos que este mensaje ya está profetizado, entonces, y leemos el Nuevo Testamento a la luz de lo que ya Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, entonces le damos la correcta interpretación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos habla acerca de el futuro de la gloria de Sión. ¿Qué cosa es Sión? Como ya lo hemos estudiado, Sión es la iglesia de Cristo. El monte de Sión está hablando del reino de Dios, el reino que existe ahora, que empezó desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí en Isaías 60, Isaías 60 nos habla acerca de esta gloriosa, dice, profecía de la futura gloria de Sión. Isaías está hablando en el pasado. ¿Cuántos años hasta que venga esta gloria? Aproximadamente 700 años. Escuchen, Dios está hablando ya desde 700 años antes que venga esta gloria, pero ya lo estaba profetizando por medio del profeta Isaías. Y esto es lo que dice, empezando el versículo 1, es un versículo que ustedes ya lo hemos leído y ustedes es muy posible que lo hayan leído también. Empezando el versículo 1, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Está profetizando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está profetizando acerca algo de lo que va a ocurrir al pueblo o a Sión o al monte de Sión por medio de Jesucristo.
O sea, es una profecía figurativa. O sea, está hablando, no está diciendo exactamente de que el Mesías va a venir y va a resplandecer. Está hablando en forma figurativa, pero esto es lo que Dios está diciendo ya 700 años antes de lo que ocurra. En el versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del nacimiento de esta gloria de Sión. Obviamente viene por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es inaugurado con su resurrección. Está hablando acerca de esta luz. Dice, resplandece esta luz. ¿Quién está llegando esta luz? ¿A dónde? A Jerusalén, a Sión. Sión, repito esto, Sión es la iglesia de Cristo. Es los judíos primero. Es Israel primero. Y luego los gentiles. Pero aquí Isaías está hablando del nacimiento del reino de Dios, del nacimiento de la iglesia de Cristo. Versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Está hablando, mis hermanos, acerca de lo que va a acontecer con la venida de nuestro Señor Jesucristo y esta gloria de Sión, esta gloria del reino de Dios. Pero todo lo está hablando en forma espiritual. En forma espiritual, porque esto es lo que va a ocurrir en aquellas personas, en aquellos hijos que vienen, que son parte de este plan de Dios. Miren en el versículo 19, aquí este lenguaje apocalíptico, este lenguaje figurativo de Isaías, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día. ¿Se dan cuenta? El sol nunca más te servirá de luz para el día. ¿Está hablando realmente, literalmente está hablando? ¿Se dan cuenta ustedes si es que el sol ya no da su luz? Todo desaparece. Literalmente todo desaparecería en cuestión de horas. Pero está hablando de lo espiritual. Porque usted puede estar andando en un mundo de tinieblas. ¿Ok? En donde no necesariamente estamos hablando literalmente, pero estamos hablando figurativamente. ¿Se dan cuenta? Cuando decimos tinieblas, no me estoy refiriendo que todo está oscuro. Me estoy refiriendo a maldad alrededor de uno. Ahí estoy ya utilizando un lenguaje figurativo. Entonces, nosotros podemos estar andando en tinieblas y como dice David, yo andaré por valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, porque la luz de Dios brilla en mi interior. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Porque es como si no necesitáramos el sol para que alumbre nuestro día, porque ya está brillando dentro de nosotros. Y este es lo que nos quiere mostrar el profeta acerca de lo que va a significar la gloria de Sión o la iglesia de Cristo. Cuando venga el Mesías, cuando por medio de su obra redentora, y esto va a ocurrir con aquellas personas que van a llegar a Sión, que van a llegar al monte de Sión, que es la iglesia de Cristo.
Entonces dice este versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol, ni menguará la luna, tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. Esto yo lo tengo highlighted, lo tengo en subrayado, la obra de mis manos. ¿Quién sabe dónde está esta frase? ¿Quién sabe dónde está esta frase? Esta es una frase que se me ha quedado grabada en mi corazón. Está en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice de que nosotros somos la hechura de sus manos. En inglés dice, we are his workmanship. We are the work of his hands. Que él nos ha creado, que somos la obra de sus manos, creados en Cristo Jesús. Se pueden dar cuenta del significado de esto. No está hablando algo literal, está hablando algo figurativo, algo espiritual. Que Dios nos ha creado y nos ha formado, dice que somos la hechura de sus manos, hemos sido creados en Cristo Jesús. La imagen de nuestro Señor Jesucristo ha sido grabado, carved, como se dice en inglés, en quien nosotros somos. Nos ha hecho a la imagen de su Hijo Jesús. Dice, para buenas obras, que Él lo preparó antes de los tiempos para que nosotros andásemos en ellos. Efesios 2:10. Este es un versículo que todos deberíamos de memorizarnos. Dice, la obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré esto sea cumplido pronto. Es Dios quien va a hacer esta obra en cada uno de nosotros, pero lo está hablando espiritualmente por medio de Jesucristo. Y todo esto ocurre dentro de uno, no necesariamente afuera, porque lo que ocurre afuera es la consecuencia de lo que nosotros somos internamente. Miren, en Isaías 65, vamos a leer solamente 2 versículos acá. Lo que leímos fue Isaías 60. Isaías 65, versículos 17 y 18. Dice esto, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Aquí está hablando en el futuro. ¿Okay? Aquí está hablando en el futuro. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo, ¿cuál es el primero? Escuchen, esto lo está hablando 700 años antes de lo que ocurra. Antes de que ocurra, ya el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo esta profecía de que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Cuando esos primeros cielos y esa primera tierra estaba funcionando, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pacto, al antiguo pacto. Se está refiriendo al pacto mosaico. Se está refiriendo a la ley mosaica. Eso es el primer
cielo y la primera tierra, hablando espiritualmente, no físicamente. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, ¿cuándo concluyó ese pacto? En el año 70, después de Cristo. Y dice, y no habrá más memoria. Pero al comienzo dice, porque he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Está hablando proféticamente, mis hermanos, y está hablando acerca de la iglesia de Cristo, del reino de Dios, del monte de Sión. Espero, mis hermanos, de que a esta altura ya tengamos ese conocimiento que se está refiriendo a la palabra. Y miren, vamos a ir al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Empezando el versículo 21. Usted se va a dar cuenta de que es exactamente el mismo lenguaje. Aquí es el apóstol Juan. El apóstol Juan está anunciando, describiendo lo que él está viendo espiritualmente. Es el mismo lenguaje que escribió el profeta Isaías. Apocalipsis 21, empezando el versículo 1. Aquí Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, 700 años antes de Cristo. Pero aquí Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que está viendo él en este momento. Lo que fue profetizado, lo que profetizó Isaías, Juan lo está viendo. ¿Lo está viendo físicamente? Lo está viendo en el espíritu. Está viendo en el espíritu. ¿A qué se refiere? Está viendo en el espíritu. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ya Juan lo ve como si ya pasaron. Porque este libro, escuchen mis hermanos, este libro de Apocalipsis, hay dos perspectivas cuando fue escrito. Y esto es sumamente importante de saber cuándo el libro de Apocalipsis fue escrito. Hay dos posiciones. La mayoría en el cuerpo de Cristo creen que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95, cuando Domiciano estaba reinando. El problema es de que si pensamos de que el libro de Apocalipsis fue escrito en ese año, entonces vamos a tener una errónea interpretación de todo lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis habla acerca del fin y todo lo que acontece en el fin. Se habla de la destrucción de una ciudad, entonces van a tener que encontrar una ciudad que ha sido destruida después del año 95. Y muchos piensan que fue el Imperio Romano en el año 400. Y la otra posición es de que este libro de Apocalipsis fue escrito en el año aproximadamente entre el 64 y el 68 después de Cristo. Y esta fecha es la que es más acertada porque habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces aquí el apóstol Juan está viendo un nuevo cielo y una nueva tierra, porque dice el primer cielo y la primera tierra pasaron.
O sea, él en el espíritu está viendo este cambio de que el primer cielo y la primera tierra está pasando y el nuevo cielo y la nueva tierra está continuando o reinando en ese momento, porque dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y acuérdense esto es precisamente lo que ocurre, lo que dije al comienzo con el rey David y con Saúl. Nosotros sabemos de que David es el rey de Israel a quien Dios le hace la promesa de que alguien se va a sentar, alguien de su descendencia se va a sentar en su trono. Dice el hijo de David. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene, a Él lo llaman, le dicen hijo de David. Y Él es el que se va a sentar en el trono. Entonces, lo que dije al inicio, cuando Saúl fue ungido, al año siguiente David fue ungido. Y por el espacio de 40 años, los dos habían sido ungidos. Y esto es una representación de lo que ocurre con el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto estuvieron juntos por 40 años. Vemos Saúl representando el antiguo pacto y vemos a David representando el nuevo pacto. Y cuando Saúl murió, cuando lo mataron a él y a su hijo Jonathan, al poco tiempo David fue ungido como rey de Israel. Y de ahí él fue a Jerusalén y ahí él reinó sobre todo Israel, porque inicialmente solamente era rey de Judá. Pero cuando Saúl tuvo que morir, Saúl murió para que pueda reinar David como el rey supremo de Israel. Esto vemos, mis hermanos, la imagen, cómo se refleja aquí en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por 40 años el antiguo y el nuevo estuvieron andando, pero cuando terminó el antiguo, el nuevo continuó y el reinado de David en aquel tiempo fue inmenso. Empezó a agrandarse, a expandirse. Y luego con el reinado de Salomón, aún mucho más todavía. Entonces vemos, mis hermanos, de que aquí el apóstol Juan nos está hablando acerca de que él ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo primero, dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones también, mis hermanos. Cuando se refiere aquí al mar, no se está hablando literalmente el océano. No está hablando del océano. Está hablando acerca de esta piscina inmensa que había al frente del templo que Salomón construyó. Esta piscina inmensa, que era como no una fuente, un pocillo grande, inmenso, que estaban puestos sobre 12 estatuas de toros. Esa piscina se llamaba mar. Y ahora, cuando aquí el apóstol Juan dice que ya no hay más mar, se está refiriendo a esta piscina, porque este lugar es donde se ponía el agua que servía para la purificación de los sacerdotes. Pero ahora en este nuevo cielo y en esta nueva tierra ya no se necesita ese mar, porque ya este nuevo cielo y esta nueva tierra no necesitan purificación, porque ya hemos sido purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
No hay necesidad. Y luego dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con ellos. Está hablando acerca, dice que él ve en el Espíritu, está todo en el Espíritu. Esta ciudad, dice, vi la nueva Jerusalén. Está hablando tal vez de la Jerusalén que estaba destruida y lo están renovando físicamente. No, está hablando de la iglesia de Cristo. Dice, como una esposa ataviada para su marido. Está viendo él en el Espíritu la nueva Jerusalén, está viendo la iglesia de Cristo. ¿Quién es? ¿Quiénes son ahora? Y esto es todo, esto es parte de lo que Juan está viendo en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Y esto no es cierto? Él está morando desde ese tiempo, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está morando con nosotros. Él está morando con su iglesia, pero sabemos en aquel tiempo que está escrito este libro de Apocalipsis, estaba el antiguo pacto todavía, pero Dios ya estaba con su pueblo. Entonces vemos lo que está ocurriendo acá. En el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando, mis hermanos, está hablando espiritualmente lo que va a ocurrir con todos aquellos que forman parte de este nuevo reino, de esta nueva Jerusalén. Está hablando espiritualmente lo que ocurre dentro de uno. No está hablando afuera, literalmente. Está hablando lo que va a ocurrir dentro de uno que pertenece a esta nueva Jerusalén, a este monte de Sión, a la iglesia de Cristo. Hay mucho más que podemos decir, pero quiero llevarlo a ustedes a un punto de que lo que estoy compartiendo es lo que yo estoy viviendo, ¿okay? Porque no es teoría que yo lo he aprendido y estoy compartiendo con ustedes. Les estoy hablando algo que yo personalmente lo vivo. Y cuando hablo de esto, comparto con ustedes lo que encuentro en la palabra y cuando encuentro esto me llena de gozo. Y lo que quiero compartir con ustedes es esto de que cada uno de nosotros, ¿okay? Cada uno de los que estamos acá, somos parte de este reino. ¿Okay? Yo sé de que ustedes lo saben esto. Pero he tratado de enfatizar lo más que he podido y espero que el Espíritu Santo haga el resto, de que pueda revelar en nuestro corazón y en nuestro espíritu el significado de esto, de que quiénes somos, qué es lo que Jesús ha hecho y dónde estamos viviendo. Que no simplemente sea algo teórico, que no simplemente sea algo que leemos en la Biblia o que sepamos la interpretación de lo físico a lo espiritual. Pero quiero que ustedes lo vean en una forma personal, que esto está hablando de nosotros, está hablando de nosotros personalmente, que nosotros estamos en este plan, en esta posición espiritual, y que es nosotros quien tenemos que vivir esta posición que Él nos revela. Y que no simplemente sea algo figurativo o algún conocimiento intelectual, pero que sea una experiencia personal que cada uno de nosotros lo estamos viviendo.
Porque lo que estoy compartiendo con ustedes acerca de este nuevo cielo, de esta nueva tierra, del nuevo Jerusalén, de la Israel de Dios, el monte de Sión, todo eso lo está hablando del pueblo de Israel. Porque es su pueblo escogido. ¿Qué hay acerca de los gentiles? Yo le voy a decir, Dios ya nos ve desde aquel entonces a nosotros que no somos parte de ese pueblo de Israel, pero ya nos ve antes de los tiempos, antes de la creación, a cada uno de nosotros. Y yo quiero de que ustedes lo vean de esa forma, de que este plan perfecto y glorioso que tiene Dios para su pueblo Israel, también es para cada uno de nosotros. Nosotros no estamos excluidos, nosotros formamos parte del plan de Dios. Lo que Él planeó para el pueblo de Israel, lo hizo con ellos primeramente, pero su objetivo es de llegar a todo el mundo. Y yo les voy a decir, cuando yo llego a entender esto, yo llego a entender esta palabra del Señor, y como ya he compartido anteriormente, en mi comunión con el Señor, y yo entendiendo el plan de Dios, de lo que Él ha hecho y su fidelidad y todo lo que Él ha hecho para restaurar esta posición de este pueblo de Israel, restaurarlo y para que este pueblo de Israel pueda realmente vivir lo que Dios diseñó en el inicio. Cuando yo veo esto y me veo ahí incluido, yo le voy a decir en mi comunión personal que tengo con el Señor, lo único que puedo hacer en ese momento es simplemente postrarme y en lágrimas darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y miren, en el libro de Isaías, voy a compartir tres porciones bíblicas acá. En el libro de Isaías, Él nos ha visto a cada uno de nosotros. Aparte de Israel, aparte del pueblo de Israel, Él nos ha visto a cada uno de nosotros. Y cuando yo entiendo esto, ok, esta es mi Biblia que yo me voy a orar. Esta es la Biblia que, como ustedes ya saben, yo y el Señor, ahí donde estoy, ahí postrado en el Señor. Y ahí en lágrimas le digo, sí, a veces me gustaría representar lo que pasa en ese momento cuando estoy orando en el Señor, pero no lo quiero hacer. Ahí con lágrimas le doy gracias al Señor y le digo al Señor, Señor, tú me viste. Le digo, tú me viste. Porque yo me veo ahí postrado, como un niño, ¿ok? Como un niñito de 3, 4 años tal vez. Me acuerdo unos años atrás cuando nuestra hija estaba viviendo con nosotros. Y yo estaba, cuando estaba en mi estudio y estaba ahí postrado, así como le estoy diciendo en este momento, nadie entraba, hasta que mi nieta, la más chiquitita, entraba. Entraba y como ella no sabe qué es lo que estaba haciendo ahí, así que ella entraba, abría la puerta y salía temprano en la mañana, como en sus pijamas y todavía. Sale y me ve ahí y se tira encima mío, como un caballito. Ahí me tenía abrazado ahí. Yo me veía así más o menos en el Padre, postrado ahí y dándole gracias y le digo al Señor, Señor, tú me viste. Tú me viste, Señor, a través del tiempo. Tú me viste de que yo te iba a adorar, de que yo te iba a servir.
de que yo iba a dar mi vida por ti, Señor. Tú me viste. Señor, y te doy gracias, Señor, porque me has dado el entendimiento para poder ver lo que veo ahora. Y no puedo evitar las lágrimas, porque esa es la verdad. Porque Él nos ha visto a cada uno de nosotros, que nosotros le serviríamos, que nosotros le adoraríamos. Escuchen lo que Israel no pudo hacer. Muchos de ellos lo hacían, sí, pero en su mayoría el pueblo gentil son los que han llevado el reino de Dios mucho más allá que los judíos han podido hacer. Y he escuchado testimonios de judíos que decían: ustedes han hecho mejor trabajo que nosotros. Porque nosotros es que hemos llevado este Dios, el único Dios verdadero, lo hemos llevado hasta los confines del mundo. Es la iglesia de Cristo, este nuevo Jerusalén, este monte de Sión, es el que ha llevado a conocer al mundo este Dios, el único Dios verdadero. Y cuando nos postramos en nuestro aposento, el Señor nos ha visto desde antes de la fundación del mundo, de que nosotros le íbamos a servir. Y le damos gracias al Señor y le digo, yo personalmente le digo: Señor, gracias por mostrarme todo esto, porque ahora entiendo tu palabra de que estoy realmente viviendo en un nuevo cielo, en una nueva tierra, a pesar de que lo externo no ha cambiado, pero dentro de mí sí ha cambiado. Este nuevo cielo y esta nueva tierra ha cambiado dentro de mí, dentro de uno. Y cuando empezamos a ver de esta forma, el mundo cambia. Nuestra perspectiva cambia, nuestro caminar cambia. Y este es lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice Isaías en el capítulo 65. Dice en el capítulo 65, versículo 1. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Se dan cuenta? Hay gente que no son de Israel, que no es el pueblo escogido. Gente como usted y como yo, que está buscando en busca de la verdad, en busca de el Dios verdadero. Y Dios nos ve a través del tiempo, nos ve y nos dice: heme aquí, heme aquí. Y es por ello de que Él nos ve por medio del profeta Isaías, nos dice esto, de que yo encontré un pueblo que no me buscaba. No invocaban mi nombre, pero me encontraron y dice: heme aquí, yo soy aquel que ustedes buscan. Pero ¿qué es lo que dice del pueblo de Israel? En el versículo 2 le dice: extendí mis manos todo el día al pueblo, a un pueblo rebelde, todo el día a pueblo rebelde. Esto dice de Israel, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que mi rostro me provoca a continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Está hablando del pueblo de Israel, que no era un pueblo bueno. Miren, en el Nuevo Testamento Pablo cita Isaías. En Romanos 9, en el versículo 24 al 26, dice Pablo, dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, a nosotros. Dice: no solo de los judíos, está hablando a su reino, está hablando a la nueva Jerusalén, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío
al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está hablando de usted y de mí, de que nosotros no éramos pueblo de Dios. Pero en inglés habla de aliens. El King James le dice aliens, o sea que nosotros estábamos apartados de Dios. Estábamos sin Cristo, estábamos sin salvación. Pero Dios ya nos había visto, ya en el tiempo de Isaías, 700 años antes. Nos había visto que nosotros íbamos a venir. Él sabía de que este pueblo, que ninguno de ustedes aquí son judíos, pero todos somos pueblo de Dios. Esta es la nueva Jerusalén. Mis hermanos que están conectados allá en Colombia, esa es la nueva Jerusalén. Ese es el nuevo pueblo de Dios, ese es el Israel de Dios. Ahora el pueblo de Dios, pensamos de que eso es el pueblo de Israel que existe el día de hoy. No, ahora el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, el Israel de Dios es la iglesia de Cristo. Es el pueblo escogido de Dios. Ahora los judíos es tan igual como el resto del mundo. El pueblo, y esto es lo que ha ocurrido todo espiritualmente, lo que era físico, el pueblo de Israel, ahora es la Jerusalén celestial que llama Hebreos 12. El reino de Dios, la iglesia de Cristo. Este es el pueblo de Dios. Este es el representante de Jesús en la tierra, no el Papa. La iglesia de Cristo es el representante de Cristo en la tierra. Y esto es lo que dice la palabra. Entonces en Romanos nos ve esto. Miren en Romanos también 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí hablando del pueblo insensato, de un pueblo gentil que no conoce a Dios. Porque es el pueblo gentil que va a conocer al verdadero Dios. Versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hablando de Israel. Pero cuando habla del pueblo gentil, dice que fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y podemos ver, mis hermanos, y con esto no estoy diciendo, estoy menospreciando el pueblo de Israel, no. Ahora el pueblo de Israel es la iglesia de Cristo, los gentiles, porque la palabra es bien clara, dice que ya no hay judío, no hay gentil, ahora todos somos uno, somos una nueva creación. Ahora esta nueva creación, nosotros ahora quien somos de la iglesia de Cristo, tenemos esta bendición y esta revelación de poder vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra desde adentro espiritualmente. Y esto es lo que me lleva, mis hermanos, a compartir esta palabra, porque yo le voy a decir, tenemos aquí a un hermano que físicamente está padeciendo, pero gloria a Dios, está pasando de esta situación, pero su fe interna, él se mantiene firme. Lo físico tal vez puede ser afectado, nuestro físico puede ser afectado, pero
lo espiritual, quiénes somos y qué es lo que creemos, se mantiene firme porque nuestra perspectiva ha cambiado. Alrededor de nosotros puede haber tinieblas, pero dentro de nosotros Dios está brillando con resplandor, está resplandeciendo nuestro Dios con su amor y su poder y con esta revelación, quienes somos nosotros en Cristo. Y cuando hay situaciones como tales, podemos clamar la sanidad y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas, para nuestros cuerpos, cuando pasamos por situaciones, por enfermedades, etc. Entonces, mis hermanos, para concluir, nosotros del día de hoy, desde que hemos llegado a Cristo, y esto ocurre con toda persona que llega a Cristo. Toda persona que llega a Cristo tiene la bendición de empezar a vivir con esta perspectiva, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. No es que uno tenga que trabajar para poder vivir así, no. Esto es algo que Dios ha hecho espiritualmente. Él ha hecho espiritualmente. Ahora depende de uno si no lo cree o no, pero esto es lo que es la palabra. Por eso es de que me tomo el tiempo de darle el entendimiento del lenguaje de la palabra para que nosotros podamos entenderla y vivirla. Si no lo entendemos, no lo vamos a poder vivir. Y yo le voy a decir, usted tiene la oportunidad, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de vivir desde esta perspectiva, de este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Y como les dije, mis hermanos, yo con lágrimas en los ojos le doy gracias al Señor por permitirme ver esto a través de su palabra. Y mis hermanos, uno lo puede vivir y lo vivimos. Y lo podemos vivir. Esto no es una teoría, esto lo podemos vivir. Porque la obra que ha hecho nuestro Señor Jesús es completa y perfecta. A veces no podemos entender cosas. Y uno dice, pero si estuviéramos viviendo en un nuevo cielo y en una nueva tierra, no estuviera pasando por todas estas cosas. Sí podemos vivirlo, mis hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que pueden ocurrir alrededor nuestro. Cuando hay esta paz, cuando hay ese gozo, cuando hay esa templanza, cuando hay esa serenidad, ese dominio, esa revelación de la palabra en uno puede caminar en esa firmeza. A pesar de que el mundo puede estar cayéndose, pero nosotros estamos firmes. Usted mire a nuestro Señor Jesucristo como Él vivía. Es así como nosotros vivimos el día de hoy. Y no es teoría. Ok, lo voy a dejar ahí. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Tu palabra es revelación a nuestro ser. Te damos gracias por la obra completa, por la obra perfecta de Jesús en la cruz y por su resurrección, de que ya, Señor, podemos vivir en esta nueva vida, podemos disfrutar de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Que nuestras circunstancias no están por encima de nosotros, Señor. Nosotros estamos por encima de estas circunstancias. Podemos vivir en paz, a pesar de las circunstancias. Gracias, mi Dios, te doy por tu palabra, por la revelación de que quiénes somos ahora y que podemos gozar de tu presencia. Podemos gozar de una nueva vida en Cristo que tú nos has dado, Señor, por medio de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.